5 anni di usurpazione dell'autodeterminazione dei popoli. Roma, Italia, diciembre 12 de 2010. Más allá de la pizza, del espagueti, el calcio futbolero, la torre de Pisa, las góndolas venecianas y un montón de ruinas románicas, Italia es un país con una diversidad tremenda en muchísimos sentidos, desde su vasta oferta gastronómica, su geografía, la economía, el arte y un sinnúmero de aspectos más aparte de su gran peso histórico a nivel mundial. Ni hablar del Imperio Romano que ocupó territorios desde la lejana Mesopotamia hasta España y desde Britania, en lo que ahora conocemos como el Reino Unido, hasta Egipto. Además de esto, en Italia han nacido grandes genios del mundo: Galileo, Leonardo, Vivaldi, entre muchos otros que han dejado huellas imborrables en la historia de la humanidad. Italia, por donde se le vea, es un país que sí o sí hay que conocerlo. Así que alisté como siempre mi backpack, hice mi itinerario, compré tiquetes y me fui para el país de la bota mediterránea. Había llegado a Italia el día de mi cumpleaños. No, así no. Así. Festejaría por lo alto y estar solo en Roma me daba el pasaporte para hacer lo que yo quisiera. Así que pensé ir al Coliseo Romano, al Foro, al Palatino y a las demás ruinas del gran imperio en su capital. Tremendo ese regalo de cumpleaños. Muy en la mañana me serví una taza de café y vi un poco de noticias que había en un televisor en el lobby del hostel. Vediamo subito gli aggiornamenti delle principali notizie. En las noticias vi que había insatisfacción de la gente con el gobierno para esos días y gran parte del pueblo italiano estaba inconforme con sus dirigentes. Y por pura casualidad había manifestaciones en distintas ciudades de Italia ese día. Buongiorno e benvenuti a News 24. Ese día había protestas contra el gobierno del aquel entonces primer ministro Silvio Berlusconi, que era el jefe de gobierno que para unos resultaba un buen gobierno justo y positivo, pero para otros era la reencarnación de Benito Mussolini. En Italia, como no se ponen con pañitos de agua tibia y cuando se dice protestar, se lo toman muy pero muy en serio, y la voz del pueblo puede hacer retumbar los cimientos del gobierno. Así que me fui a ver las ruinas románicas para después ir a meterme en semejantes protestas. Muy puntual a las 3 de la tarde estaba en la Fontana de Trevi esperando la conflagración de estudiantes y de todos los que marcharían hasta la casa de gobierno. Sabía que ese era el punto de encuentro porque en el hostel donde me había hospedado me habían dado exactamente las coordenadas. Así que me compré unos pastelitos, una botella de agua para aguantar el paso y caminar por la multitud. Lentamente, los marchantes fueron llegando con sus banderas anti-Berlusconi e incluso algunas con motivos antifascistas y empezaban a calentarse las voces preparando las arengas con las que marcharían. De un momento a otro, la fontana estaba completamente llena, repleta, e incluso el río de gente inundaba las calles contiguas. Yo creo que la cantidad de gente alcanzó las 2.000 personas porque no se podía casi ni caminar. Las banderas empezaron a ondearse sobre la marcha y los megáfonos se prendieron para alentar las arengas. Las pancartas empayasando a Berlusconi lideraban la marcha y me sentí completamente emocionado de estar viviendo eso y por supuesto saqué pecho como todo un romano al compás de la marcha. Tomamos camino.
Esa gran voz de la marcha ensordecía completamente todo. Las banderas negras con rojo iban con el ritmo de las arengas que alimentaban las voces de esos miles y miles de estudiantes. Era una turba enorme. Coreaban con un fervor y una energía que realmente me emocioné, a pesar de que no podía corear porque mi italianini no es tan buenini y tampoco entendí ni cuando la gentini cantini en la marchini. Pero bueno, qué carajos, no importaba. Iba en toda la mitad y estaba lleno de emoción de tener la oportunidad de contemplar semejante marcha de estudiantes, lo que para ellos era un gobierno fascista. Pronto empecé a ver los bloques de cuerpos policiales con trajes antidisturbios, con macanas, cascos y toda la indumentaria para remover cualquier acto que pudiera alterar el orden público, aunque fuera una pizca. Y por supuesto que estudiantes, edad temprana, hormonas y ese ímpetu que tiene la juventud, mezclado con la policía, gases lacrimógenos y escudos, por lo general nunca termina con final feliz. Así que prendí mis alarmas para que en cualquier momento pudiera escapar en una eventual situación de peligro. Pues no pasó mucho tiempo de haber pensado en eso cuando las papas bomba empezaron a sonar en inmediaciones de donde yo estaba y la multitud empezó a separarse. Pero no había tanto espacio así como para poder escapar, para dónde correr. Los cantos se entremezclaban con el sonido de los petardos y de pronto empecé a ver una nube de gases lacrimógenos. La gente empezó a correr y a gritar y el cielo se llenó de botellas y objetos que volaban por doquier. Las protestas se salieron pronto de todo su orden y el cóctel molotov de protestantes versus policía se había detonado. Lo que era una manifestación contra el gobierno de Berlusconi se volvió un caos. Estaba en medio de una batalla campal completa. Veía muchachos y policías enfrentados a golpes, barricadas tiradas en el piso. Las sirenas de las ambulancias no paraban de chillar. Sonaban como disparos e incluso escuchaba gritos por todos lados. Era una escena completamente dantesca. Estaba en la mitad de una guerra, pero no podía salir de allí, no había espacio. Las callecitas del centro de Roma hacen que en semejante conglomeración uno quede completamente encerrado. Carajo, de pronto los carros que había allí estaban siendo incinerados y empecé a ver gente hasta chorriendo sangre. Yo buscaba alguna parte por donde salir, donde hubiera menos caos, cuando de pronto sentí que una piedra me cayó en la parte de arriba de mi cabeza y me caí al piso. Qué porrazo tan duro, jue madre, me dolía pero todo. Me dolió muchísimo y al ponerme los dedos vi que tenía sangre, la palma de la mano me quedó completamente ensangrentada y ahí empecé a ser consciente de la cantidad de piedras que estaban volando. Era una escena de caos horrible. Así que lo que era una marcha se volvió una catástrofe, una escena de horror y salí corriendo por donde fuera. Si bien salí medianamente ileso de semejante campo de batalla, me llevé un gran chichón en la cabeza, aunque pudo haber sido muchísimo peor. Lo importante es que ya estaba lejos del caos de esas protestas y ya estaba enrutado hacia mi hostel. Me iba a descansar. Creo que por hoy era suficiente voltaje. Por hoy había sido suficiente de tanto joder. Pero ese día no había acabado aún y algo estaba por ocurrir. Iba caminando un poco cansado por el ajetreo y todo lo sucedido cuando de pronto vi algo. Mi corazón empezó a palpitar de emoción y quizá de amor a primera vista. Él estaba allí, solito, quizás estaba esperándome. Lo vi y quedé totalmente flechado. Sabía que él sería para mí y no me iría de Roma sin poder contemplarlo, sin poder observarlo y, por qué no, quedarme con él, solo para mí.
Me encantó de solo verlo. Me llené de emoción de ver ese afiche que frente a mis ojos estaba pegadito en una pared convocando a las marchas contra Berlusconi en Roma. Soy diseñador gráfico y ver ese cartel ahí me había fascinado y no me iría de Roma sin él. Tenía un dibujo de unos obreros a punto de linchar a Berlusconi, y si bien no me interesaba el tema político, su diseño era completamente hermoso, así que miré la forma de bajarlo de donde estaba y llevármelo. Estaba muy alto y debía escalar unas rejas para poder ir hasta él, así que empecé a buscar cómo haría para bajarlo. Miré a mi alrededor y vi que nadie me estaba mirando y empecé el ascenso. Me subí en esas rejas y empecé a escalar para alcanzarlo. Agarraba cada reja de cada departamento y como era bien alto, parecía un completo apartamentero practicando el oficio a plena luz de la tarde. Pero ya había trepado casi 4 metros y estaba decidido a llevarme ese afiche. Estaba pegado, lo iba a despegar y me lo iba a llevar. Al lograr llegar a él, empecé a tratar de despegarlo de una de sus esquinas, despacito, con cuidado para no ir a rasgarlo y mantenerlo bien. De pronto, escuché un silbato durísimo y una persona alegando en italiano. Carajo, miré para abajo y si bien la guerra campal de la que venía ya había acabado, ahora las cosas eran peores para mí. Un policía estaba agarrado de su silbato y se le veía enfurecido de verme donde estaba. Ese tipo me alegaba con todas sus fuerzas y me hacía un montón de muecas y de señas para bajarme de inmediato. Estaba bravísimo. Carajo, lo que me faltaba. Pero no podía perder el esfuerzo que había hecho y a punta de muecas le hacía señas que lo único que quería era el afiche que había visto y nada más. Le decía ufficiale, io voglio l'afficino, carambolini, un pochettini de pazienzini, sono diseñadorsini grafichini. Y esto de no hablar italiano y de querer hablar con un oficial de policía estaba poniéndome en peores problemas. Sin embargo, me di a la tarea de despegar ese cartel lo más rápido posible sin dañarlo. ¿Qué más da? Por supuesto, el escándalo del oficial atrajo rápidamente a los que no podían faltar, el montón de chismosos. Qué situación más engorrosa estar por allá trepado así, porque por un lado si me caía me mataba o al menos me partía una pata, pero por otro lado el oficial me pondría fijo un comparendo. Si es que no me arrestaba, los chismosos me veían como un integrante de la Sacra Corona Unita y yo solo pensaba en cómo se vería de lindo ese afiche en mi casa. Todo por un bendito cartel. Por fin lo despegué, lo doblé con una mano y lo dejé caer al piso. Al bajar lo recogí y salí de las rejas y el policía me estaba esperando pero enfurecido. Le pregunté: «Oficial, ¿es esto un delito?» Me agarró del hombro ese tipo y me pegó contra la reja. Tomó uno de mis brazos y me lo dobló por la espalda atrás. ¡Uy! Y para empeorar la situación llegó otro policía y entre los dos me estaban dando semejante cantaleta. Con que haciendo revueltas contra Berlusconi, les alcancé a entender. Pues me subieron a la patrulla y me llevaron a la estación de policía. Estaba absolutamente toteado del susto, pero feliz porque llevaba mi afiche. Al llegar los policías me sentaron en un salón, me miraban mi pasaporte, lo revisaban y me decían que tenía que pagar unas multas por entrar en propiedad privada. Otro por quitar esos carteles del espacio público, cosa que parece que es prohibido, pues yo no tenía ni idea. Y me decían que aparte me iban a arrestar por estar haciendo revuelta callejera. Uy, no me frieguen, todo por un afiche. Esto era insólito.
Les mostré que tenía un pedradón en la cabeza y que estaba sangrando, cosa que por lo menos ya había pasado un poco, pero me tocó simular que debía ir al médico y que en Roma me habían herido y tendría que incurrir en muchos gastos para cubrir mi salud y que eso sería muchísimo dinero, que no podría pagar todas las multas por tener que ir al médico. De hecho les dije que si me podía ver un médico. Estaba re nervioso. Esas multas allá me imagino que eran un montón de euros y fijo me llevaban a la quiebra. Pagar eso en euros era una fortuna y aparte un arresto. No, eso era imposible. Al final los tipos se miraron entre ellos mismos y empezaron a hablar en italiano rapidísimo, así que quedé gringolín. No entendía nadini. Yo por mi parte cruzaba hasta los dedos de los pies, hasta que uno de ellos me dijo: ¿hasta cuándo estás en Roma? Le dije: oficial, hasta mañana y voy para Milano. Vamos a hacer un trato, me dijeron. Nosotros lo dejamos salir, pero usted no le dice nada de su herida en la cabeza, pero a nadie. La herida en su cabeza nadie la puede saber. No vuelva a meterse en estas revueltas y no vuelva a joder arrancando nada de las paredes y mañana se va de inmediato para Milano. Me dieron hasta ganas de ir al baño de la tensión que tenía, pero mientras ellos me decían eso en inglés, sentía cierta tranquilidad. Levanté mi mano y les juré que el asunto de mi herida no lo iba a saber ni mi mamá. Aunque realmente a la final no sé por qué le pusieron tanta importancia al tiestazo de mi cabeza, pero eso me sirvió para irme. Al salir de la estación ya era de noche y estaba cansado de semejante día. Había pasado por una revuelta horrible, tenía herida mi cabeza, pero también tenía un afiche hermoso que hoy día en mi casa está colgado en la sala y que cada vez que lo veo recuerdo a Italia de haber estado en una estación de policía a punto de haber sido arrestado solo por el bendito afiche. Siempre recordaré a Roma con gusto, con miedo, con alegría, con risa, pero sobre todo la recordaré porque allí en un solo día tuve una de las aventuras más bellas que siempre he tenido en una travesía, y que eso es precisamente lo que busco en un viaje, en mis apuntes de viaje. Gracias, Italia.